Doctor Hola, Arce. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Seguimos adelante con el ciclo de charlas y conferencias acerca de los 5 años de entrada en vigencia de nuestro actual Código Civil y Comercial. Hoy el tema que nos convoca son los aciertos y desaciertos en materia contractual en la reforma del Código Civil y Comercial. Nos acompaña en carácter de disertante nuestra profesora titular de la materia de Derecho de los Contratos, la doctora Iliana Lombardo, a quien le agradezco personalmente la disposición que ha tenido con nuestra facultad, y voy a pasarle la palabra, no sin antes decirle que ella va a hacer una exposición de alrededor de unos 40 minutos aproximadamente, y las preguntas las podrán ir escribiendo en el chat, y cuando ella finalice, nosotros pasaremos a leer. Doctora Lombardo, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por facilitarnos estos espacios de encuentro y debate, que creo que, bueno, desde algún lugar nos enriquecen un poco a todos. ¿Puedo comenzar, doctor Arce? Bueno. Voy a comenzar diciendo, para hacer honor al título que recibe nuestra convocatoria de hoy, que a 5 años de la sanción de nuestro Código Civil y Comercial vigente, ya tenemos un proyecto de reforma elevado en el mes de septiembre del año 2018, que afecta unas cuantas normas en materia contractual, y una reforma concretada recientemente, con vigencia a partir del 1 de julio de este año, de aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a esa fecha, relativa al contrato de locación, con la sanción de la Ley 27.551, que contiene además 2 modificaciones que introduce a otros artículos del Código Civil y Comercial, tales como el artículo 75, relativo a la constitución del domicilio especial, y al artículo 1351, que en realidad se encuentra dentro de las normas que regulan el contrato de corretaje. Disponiendo este último artículo que la tarea o la gestión de intermediación en los contratos de locación de inmuebles solo va a poder ser realizada por corredores inmobiliarios. Con esto podemos decir que esta ley 27.551, de sanción reciente, no es simplemente una ley de locaciones inmobiliarias, sino que en principio aplicaría al régimen de la locación de cosas en general, y modifica además 2 normas ajenas a la materia de locaciones propiamente dicha, pero con incidencia en el ámbito contractual. A eso debemos sumar que en la actualidad tenemos aún vigente una norma de aplicación transitoria impuesta por el decreto 320/20, que es este decreto que prorrogó a partir del 20 de marzo de este año la vigencia de los contratos de locación que vencieran, cuyo vencimiento operara en ese periodo, y que además imposibilitó la aplicación del ajuste del precio de las locaciones, que también hubiera operado entre el periodo del 20 de marzo y el 30 de septiembre. Les dije que ya teníamos presentado un proyecto de reforma del actual Código Civil y Comercial, que se elevó en el mes de septiembre del año 2018, en el cual encuentro como acertada una modificación que se propone a los actuales artículos 765 y 766 de nuestro Código,
que si bien aplican al ámbito de las obligaciones, en las normas que regulan el pago, resultan de suma importancia en materia contractual cuando se trata de pactar el precio en moneda extranjera. El proyecto del 2018 clarifica la contradicción actual existente entre el artículo 765 y 766, donde uno impone la conversión de la moneda extranjera a pesos y el otro habla de que la obligación podría satisfacerse en la especie pactada. El proyecto de modificación habilita directamente la satisfacción del pago en la especie convenida, hubiera sido la moneda local o hubiera sido la moneda extranjera. Este tipo de contrataciones en moneda extranjera en la actualidad nos representan un gran escollo a los abogados, porque a la hora en la que tenemos que demandar el cumplimiento o cuando somos demandados por cumplimiento de un contrato celebrado en moneda extranjera, siempre nos encontramos ante la incertidumbre de qué es lo que finalmente puede terminar resolviendo el juzgador en función. Ya algunos jueces están aplicando el principio a pesos apenas se inicia la demanda. No olvidemos además que actualmente con las restricciones imperantes en función de las medidas económicas, se encuentra reducida la posibilidad de adquirir dólares limitada más que reducida, la posibilidad de adquirir dólares en el mercado libre de cambios, limitada actualmente a la suma de $200, argumento que podría ser esgrimido por cualquier deudor para poder satisfacer el pago en moneda convertida, digamos, a pesos al valor oficial del dólar. Salvo, por supuesto, que existiera en un contrato una cláusula que prevea el pago en la cantidad de pesos necesarios para adquirir dólares en mercados extranjeros, que es una cláusula bastante común en los contratos celebrados en moneda extranjera, o para adquirir títulos públicos que permitan su negociación en dichos mercados. Realmente en un país con la inestabilidad económica del nuestro, resultan dificilísimas las previsiones contractuales a largo plazo, y cada vez que los abogados nos encontramos frente al reclamo de un crédito en dólares, nunca sabemos cuál será la solución que finalmente imponga el juzgador. Si bien nuestro Código Civil actual incorporó algunos cambios atinados, los cuales podemos calificar de aciertos, la gran mayoría no eran más que institutos y soluciones que ya habían sido estudiados y desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia durante toda la época de vigencia del Código Velezano. Por lo que muchos de estos cambios no fueron finalmente o no resultaron sorpresivos. Siempre refiriéndome a la materia contractual, por supuesto. Pero en algunos temas discutidos de larga data, el código no ha traído suficientes soluciones. Yo siempre digo a los alumnos que el detalle más conmovedor que encontramos en nuestro código actual es la utilización reiterada del término razonable o razonablemente cuando el código alude a alguna pretensa solución. Esta terminología que emplea el Código Civil y Comercial derivará necesariamente en que esta razón que deberá imperar en la solución que la ley no trae de manera precisa será finalmente la razón del juzgador. Por eso yo siempre propongo que cuando somos los abogados quienes construimos el contrato y podemos
participar en la elaboración, debemos prever la mayor cantidad de situaciones posibles para el caso de conflicto. ¿Esto qué significa? Que en todos aquellos supuestos en los que la ley permita la disponibilidad y no nos encontremos frente a una limitación del orden público, siempre prevalecerá la autonomía de la voluntad de las partes, ahora expresamente consagrada en el artículo 962. De este modo, no dejamos margen al juez para resolver situaciones no previstas, y siempre digo que el letrado debe sostener el lema contrario al que establece el principio rector en materia contractual, de que los contratos se hacen para ser cumplidos, o el principio del pacta sunt servanda, pensando siempre el abogado que ese contrato no se va a cumplir. Porque es el único camino posible que tenemos para dejar a salvo a quienes asistimos en ese momento y preservarlo de cualquier conflicto futuro, o al menos poder atemperar sus efectos. Nuestro código vigente introdujo modificaciones positivas que, como ya dije, ya habían sido estudiadas, desarrolladas y enunciadas por la doctrina y la jurisprudencia. Como aciertos, podemos enumerar la unificación del tratamiento de los contratos civiles y comerciales. Acá voy a decir que la mitad es un acierto y la mitad es un desacierto, porque, digo, pretendió corregir deficiencias metodológicas del código de Vélez-Sarsfield, porque algunas las corrigió y otras no las corrigió, y es más, trajo aún algunas otras insuficiencias. Actualizó el cuerpo normativo anterior, incluyendo nuevos institutos que no estaban contemplados en el Código Velezano. Incorporó para los contratos en general un triple régimen que puede sintetizarse diciendo que hoy nos encontramos con una regulación un poco más amplia de los contratos paritarios, una regulación específica para los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, y otorgó además un tratamiento especial al contrato de consumo, siempre de aplicación subsidiaria, la normativa que surge del Código Civil, en razón de que no fue derogada la Ley de Defensa del Consumidor, que continúa vigente y se erige en norma especial frente a las normas generales que surgen del Código Civil. Amplió además la nómina de los contratos tipificados, en su gran mayoría de naturaleza mercantil, unificó el tratamiento de la responsabilidad contractual y extracontractual en el título quinto, cuando regula las otras fuentes de las obligaciones, y modificó los plazos prescriptivos, lo cual también afecta a la materia contractual. Dentro de la teoría general del contrato, también específicamente hubo algunos cambios acertados. Se incorporó el instituto de la prelación normativa y la integración del contrato en los artículos 963 y 964. En materia de clasificación se incluyeron categorías que no se encontraban en el Código Velezano, pero que sí habían sido enunciadas por la doctrina y que finalmente se terminaron incorporando al articulado del Código. Y además se eliminó la categoría de contratos reales. Dentro del consentimiento se modificó el momento de perfeccionamiento del contrato entre ausentes, reemplazándose la anterior teoría de la emisión por la teoría de la recepción. Precisamente allí fue donde se incorporó la regulación de los contratos por adhesión,
que eran ajenos a la legislación anterior y donde solo encontrábamos algunas normas que hacían referencia en la Ley de Defensa del Consumidor al tratamiento de las cláusulas abusivas. En materia de forma, también simplificó la redacción del artículo 1184 del Código Velezano, que refería a aquellos contratos que exigían la forma de escritura pública, y modificó la redacción del negocio jurídico por conversión del artículo 1185 del Código de Vélez, incorporando actualmente la facultad del juez para otorgar la escritura pública, que ya había sido receptada en el viejo plenario Cases de Franchino con Rodríguez Conde, y que ahora ya se encuentra regulado expresamente en el artículo 1018. Introdujo además el Instituto de la Tutela Preventiva, que permite a una de las partes no cumplir el contrato ante el riesgo de insolvencia de la otra parte. Incorporó en el tratamiento de la teoría general del contrato a la obligación de saneamiento, comprensiva de la responsabilidad por evicción y por vicios ocultos, que antes, con la vigencia del Código de Vélez, se encontraba ubicada dentro de la parte especial y no dentro de la parte general. Reguló el subcontrato y los contratos conexos. Los contratos conexos directamente no los encontrábamos en el Código Velezano. Y respecto del subcontrato, solo encontrábamos algunas normas en el Código de Vélez cuando hablaba de la sublocación, en el contrato de locación, y cuando hablaba de la sustitución del mandato. Incorporó además, lo cual encuentro como muy positivo, aunque opino que también su tratamiento es defectuoso, un capítulo en el que regula la extinción de los contratos, que tampoco se encontraba en el Código de Vélez, sin perjuicio de que Vélez hacía referencia a la rescisión, la resolución, en artículos, digamos, desparramados del Código, pero no la trataba en forma específica dentro de la teoría general del contrato, aunque sí ya había sido también elaborada y desarrollada por la doctrina. En la parte especial, puntualmente, además de unificar el régimen de contratos civiles y comerciales, incorporó contratos que carecían de regulación y que antes de la sanción de nuestro actual Código Civil eran considerados contratos atípicos por carecer de tipo legal, como el contrato de caja de seguridad, el contrato de arbitraje y transacción, el contrato de franquicia, factoraje, agencia, e incluyó contratos que se encontraban regulados en leyes especiales, como el contrato de leasing y el contrato de fideicomiso. Acotó además el tratamiento de muchos contratos de la parte especial del Código de Vélez, como por ejemplo el contrato de locación de cosas, que hoy ya nuevamente nos quedó modificado a partir de la sanción de la 27.551, y extendió el tratamiento del contrato de locación de obra, que ya no se llama más locación de obra, sino contrato de obra, y al que el Código regula conjuntamente con el contrato de locación de servicios. Trató los contratos asociativos más allá del contrato de sociedad, amplió la regulación del contrato de cuenta corriente bancaria y modificó normas relativas a ciertos contratos en particular, como pueden ser la compra y venta, el mandato, la locación, la donación y la cesión. Por supuesto que en razón de la limitación que nos impone el tiempo de este encuentro, voy a tratar de limitarme al análisis de algunos institutos previstos en la teoría general del contrato,
cuya regulación yo entiendo que no es muy clara y que merecerían algunos retoques legislativos, sin perjuicio de señalar que algunos de ellos están comprendidos en este proyecto de modificación del año 2018. El nuevo Código Civil y Comercial incorpora el tratamiento de la figura del contrato preliminar y los regula desde el artículo 994 al 996. Estos contratos preliminares no estaban contemplados en el Código Velezano, aunque sí tenían lugar en la práctica negocial, y consisten en la obligación asumida por ambas partes o por una sola de ellas de celebrar un contrato futuro posterior. En realidad se trataría de preacuerdos celebrados por las partes que no resultan en el contrato definitivo, pero que las obligan a celebrar un contrato futuro. El Código Civil y Comercial, cuando los regula, establece cuáles deben ser sus requisitos. Entre ellos, encontramos que el acuerdo debe contener, o las partes deben consensuar en dichos acuerdos, los elementos esenciales particulares que permitan identificar ese contrato futuro. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un contrato de compra y venta, al menos las partes deberían consensuar el precio y la cosa que se constituyen en sus elementos esenciales particulares. Y luego, dentro de los requisitos, establece que ese contrato futuro que se comprometen a celebrar las partes no puede realizarse en un plazo superior a 1 año. Aunque, señala, a su vencimiento ese plazo podría ser prorrogado por las partes. La doctrina critica esta cuestión del plazo, sosteniendo que no se comprende la razón de esta imposición limitativa de la voluntad de las partes, puesto que tal disposición no violaría ninguna norma de orden público o ninguna norma indisponible, máxime previendo que el mismo artículo permite que este plazo sea renovado a su vencimiento. El proyecto de reforma del año 2018 propone la eliminación de este plazo, permitiendo a las partes celebrar ese contrato futuro en el plazo que acuerden. La segunda cuestión que se discute respecto de estos contratos preliminares es su eficacia o su utilidad si una de las partes no celebra después el contrato posterior al que se obligaron. Para el supuesto de la promesa de celebrar el contrato contemplada en el artículo 995, la norma dispone que se aplicará el régimen de las obligaciones de hacer. Y no dice nada respecto del supuesto del artículo 996 cuando alude al contrato de opción. Como sabemos, las obligaciones de hacer no son de cumplimiento forzado en nuestro régimen jurídico. Y no existiendo aquí una norma que prevea que la voluntad del contratante que incumple pueda ser suplida por el juez, algunos sostienen que el cumplidor lo único que podría hacer es reclamar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Si esta parte que se obligó a celebrar el contrato futuro no concretara esta celebración. Sin embargo, otros autores sostienen que habría que darle a este supuesto la misma solución que el 1018 le otorga al otorgamiento pendiente de instrumento cuando le permite al juez reemplazar al obligado en la
suscripción de la escritura traslativa de dominio. La segunda cuestión a la que quisiera referirme es a la cuestión del tratamiento del objeto en el nuevo Código Civil y Comercial. Cuando hablamos del objeto de los contratos, entramos algo así como en el Triángulo de las Bermudas. Porque a pesar de las diversas posturas doctrinarias que se generaron desde la época del Código de Vélez y desde épocas anteriores al Código de Vélez en el derecho comparado, todas estas doctrinas que pretenden conceptualizar al objeto de los contratos, al día de hoy no hay un criterio uniforme porque partimos de posturas que sostienen que el objeto del contrato sería la obligación, que el objeto del contrato sería la prestación, que el objeto del contrato serían las dos cosas, cuando hablamos de la teoría del objeto mediato y el objeto inmediato, o que el objeto del contrato sería la operación jurídica considerada, también con distintas definiciones respecto de varios autores. Lo cierto es que actualmente el Código Civil y Comercial regula el objeto de los contratos a partir del artículo 1003, y cuando refiere al objeto de los contratos, remite a las normas del objeto de los actos jurídicos que el Código contempla a partir del artículo 279. Sin embargo, tanto en el tratamiento respecto del objeto de los contratos como respecto de los actos jurídicos, el Código, cuando alude o cuando refiere al objeto, siempre habla de hechos o de bienes. Con lo cual, si bien el Código elimina actualmente la palabra o la terminología prestación, que era la utilizada por Vélez en su código, en los artículos 1168 y 1169, elimina la palabra prestación, pero alude a bienes y hechos que en definitiva son el contenido de la prestación. Los bienes o los hechos serían hechos, derechos, cosas y servicios. En síntesis, las prestaciones. Con lo cual podemos seguir definiendo eternamente o pretendiendo definir eternamente al objeto de los contratos, pero el Código actualmente, de modo indirecto, termina aludiendo a la prestación. Otro análisis que quiero hacer es el relativo a la regulación de los vicios ocultos en el Código Civil y Comercial. Regulación que yo entiendo, conforme la redacción del articulado, sumamente conflictiva. El nuevo Código Civil, como les dije hace un ratito, incorpora lo que se llama en términos genéricos la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento la ubica dentro de la teoría general del contrato y la resultaría comprensiva de la responsabilidad por evicción y de la responsabilidad por vicios ocultos. Entonces, en la metodología para su redacción, incorpora primero un capítulo con disposiciones genéricas a los dos institutos, evicción y vicios, y luego los trata a cada uno en forma individual. Concretamente, cuando refiere o cuando inicia el tratamiento de los vicios, habla de dos clases de vicios. Refiere a vicios ocultos y a vicios redivitorios.
no define cuáles son los vicios ocultos, sí define cuáles son los vicios redivitorios, por lo cual de la lectura se podría presumir que estamos hablando de género y especie. El género sería el vicio oculto y la especie el vicio redivitorio, regulado como un tipo más grave de vicio oculto. Esta discriminación no existía en el Código de Vélez, porque Vélez solo trataba o regulaba a los vicios redivitorios. Como ya dije, el Código no define al vicio oculto y cuando trata de definirlo, lo define como lo que no es. O sea, al decir el artículo 1051, en su inciso A, que los defectos ocultos son los defectos no comprendidos en las exclusiones del 1053, en lugar de definir al objeto por el conjunto de sus propiedades, lo caracteriza por lo que no es, lo cual constituye un grave error en lógica. Luego, cuando el artículo 1053 se refiere a estas exclusiones, en realidad a lo que está aludiendo es al requisito que deben tener los defectos. ¿Y cuáles serían estos requisitos? Que el adquirente no los conociera o que no debiera conocerlos en razón de las circunstancias del caso, y que el defecto debe existir al momento de la transmisión de la cosa. Circunstancia esta que también dio lugar a grandes debates en la doctrina, porque muchos autores sostienen que es exigirle al adquirente una prueba diabólica, demostrar que la cosa tenía ese defecto al momento de la adquisición, cuando estamos hablando justamente de un defecto oculto. El artículo 1051, en su inciso B, sí define al vicio redivitorio, y de ahí surge que estaríamos frente a una clase de falla o menoscabo en la cosa más grave que el vicio oculto en general. ¿Por qué? Porque el artículo alude a una falla estructural o funcional en la cosa, que la tornaría impropia para el destino para el que fue adquirida, o al menos disminuiría su utilidad. En este sentido, los vicios redivitorios están casi definidos, como lo hacía Vélez en su código, solo que aquí se le agrega el término que lo tornaría en un defecto más grave, que sería la falla estructural o funcional de la cosa. Si nosotros tratamos de combinar este concepto con el concepto que el código no da de defecto oculto, podríamos concluir en que los defectos ocultos serían aquellos defectos que implican un menoscabo que no reviste este carácter de funcional o estructural. ¿Por qué? Porque una cosa defectuosa o viciosa no necesariamente puede ser una cosa inútil, sino que esta falla la tornará en una cosa diferente a otras de su misma especie y calidad por poseer una imperfección. Como vemos, este tema, que ya era un tema complicado desde los hechos, bajo la vigencia del código anterior, ahora nos trae una dificultad normativa, porque además se trata de un tema fáctico con muchas tonalidades de grises que siempre quedará sujeta al análisis del caso concreto. Ahora bien, todo esto en cuanto a la distinción entre lo que sería el vicio redivitorio y el vicio oculto. Pero además,
el código, cuando trata las acciones que puede intentar el afectado por la falla de la cosa, en esta parte general, donde establece normas comunes a ambos institutos, en el artículo 1039 enumera las acciones que podrían intentarse, ya sea las derivadas de la evicción o las derivadas de los vicios ocultos. Y enumera, diciendo que el afectado podrá, primero, reclamar la subsanación del vicio, sea del título o sea de la cosa, reclamar un bien equivalente si la cosa fuera fungible, o reclamar la resolución del contrato. Pero después, cuando pasa al tratamiento de los vicios ocultos en particular, en el artículo 1056 dice que solamente se podrá pedir la resolución del contrato cuando nos encontremos frente a un vicio redivitorio. De esto parecería surgir que, si se trata de un vicio oculto, el afectado solamente va a poder pedir su subsanación o el reemplazo por una cosa equivalente, y si se trata de un vicio redivitorio, va a poder reclamar cualquiera de estas dos alternativas más la resolución del contrato. Tal vez esta disposición se vincule con la cuestión de que la ley quiso darle una entidad más importante al vicio redivitorio que al vicio oculto, aunque muy bien no sabemos cuáles son los elementos que los distinguen. Una crítica que le hace la doctrina a esta regulación de los vicios es que no se consagra expresamente, como sí lo hacía el Código de Vélez, la posibilidad para el afectado de reclamar la disminución del precio, que era aquella acción que nosotros conocíamos con el nombre de quanti minoris. Nosotros teníamos, bajo la vigencia del Código de Vélez, la acción redivitoria que perseguía la resolución o extinción del contrato, y la acción quanti minoris que le permitía al adquirente quedarse con la cosa adquirida y pedirle una disminución en el precio. Si bien es cierto que actualmente el Código no la enumera expresamente como una acción que se podría intentar, yo entiendo que para el supuesto de los vicios redivitorios surge implícita del segundo apartado del artículo 1051, cuando el Código define al vicio redivitorio, porque el Código señala que, de haberlos conocido el adquirente, no la hubiera adquirido, y de ahí se desprendería la acción de resolución, o hubiera ofrecido por ella una contraprestación significativamente menor. Entonces, según mi opinión, la acción de reducción de precio estaría incluida o se desprendería implícitamente de este apartado, donde se prevé el supuesto de que el adquirente, si hubiera conocido el vicio, hubiera pagado menos por la cosa. El proyecto del 2018 también propone la modificación de este artículo en el sentido de que sugiere que se habilite la acción de resolución para todo tipo de defectos, sean vicios redivitorios o sean defectos ocultos, y que además se incorpore expresamente la acción de disminución de precio o quanti minoris. Digo, en realidad, quien puede lo más, puede lo menos. Si la ley habilita a pedir al afectado lo más grave que le puede ocurrir al contrato, que es
su extinción a través de la acción resolutoria, ¿cómo no va a poder pedir algo que permite el cumplimiento del contrato y que sería que se le permita reducir el valor de su prestación? Entonces, yo entiendo que aplicando el principio de preservación del contrato, hoy expresamente consagrado en el artículo 1066, cuando el Código regula la interpretación de los contratos, por este principio de preservación sería imposible que se le negara al adquirente pedir la acción de reducción de precio, conservando la cosa fallada o viciada. Otra cuestión que me gustaría analizar es el tratamiento de la extinción de los contratos, ya al finalizar la teoría general del contrato. Era necesario el tratamiento de la extinción porque hasta la reforma lo que teníamos era solamente la elaboración de algunos institutos que había hecho la doctrina, pero yo creo que también la regulación del instituto es compleja. Se introducen los modos anormales de extinción de los contratos, que como sabemos son la rescisión, la resolución y la revocación, que estaban tratados en forma dispersa en el Código de Vélez, más puntualmente en la parte especial cuando hablaba de las acciones en cada uno de los contratos. Lo primero que quiero señalar es un error que contiene el artículo 1079 en su inciso A, donde establece que la rescisión y la revocación solo producen efecto hacia el futuro. La revocación de los contratos en realidad solo produce efectos hacia el futuro en el contrato de mandato, pero no en el contrato de donación, donde necesariamente debe tener efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque al ejercer la acción revocatoria el donante debe recuperar la cosa donada, con lo cual los efectos del contrato deben retrotraerse al momento anterior a contratar. Luego, al tratar la extinción, el Código incluye la regulación de algunos institutos como el pacto comisorio, la teoría de la imprevisión y la teoría de la frustración del fin del contrato, que en realidad no son modos extintivos propiamente dichos. El modo extintivo es la resolución. Tanto la imprevisión como el pacto comisorio, como la teoría de la frustración del contrato, habilitan la resolución. Pero en realidad yo entiendo que no son modos particulares de resolución, sino efectos derivados, ya sea del incumplimiento, como el pacto comisorio, o de que este cumplimiento se haya tornado difícil para una de las partes, como lo prevé la teoría de la imprevisión, o cuando se haya tornado inútil, como lo prevé la teoría de la frustración del contrato. Finalmente, el Código Civil y Comercial modifica que tal vez de su lectura no aparezca así tan claro, de su lectura rápida, pero sí si se lee el artículo en detalle, la regulación de la teoría de la imprevisión, tal como estaba contemplada en el artículo 1198 del Código Velezano. Bajo la vigencia del Código de Vélez, el afectado por la imprevisión podía reclamar la resolución del contrato, pero se le permitía al demandado por resolución ofrecer
el ajuste de las prestaciones. Y de ese modo el contrato se cumplía y frenaba el pedido de resolución de la otra parte. Actualmente, el Código Civil y Comercial no permite al demandado por resolución ofrecer el ajuste y permitir que de ese modo el contrato continúe. Otra cuestión que se elimina conforme la redacción del anterior 1198 es el requisito de que el afectado por la excesiva onerosidad no se hallara en mora para poder alegar la imprevisión, ni hubiera obrado con culpa. La actual redacción del artículo elimina este requisito. Con lo cual, conforme el régimen actual, aún el deudor hallándose en mora podría invocar la teoría de la imprevisión. El proyecto del 2018 también propone la modificación de este artículo, volviendo prácticamente a la redacción que tenía el Código Velezano, con lo cual vamos para adelante, vamos para atrás, sancionamos la nueva norma, volvemos a la nueva norma, y le cambia la denominación. Ya no se llamaría más teoría de la imprevisión, sino excesiva onerosidad. Excesiva onerosidad que, al quitarle el requisito de la imprevisión, podría ser planteada aunque fuera previsible. Antes nosotros cuando definíamos a la imprevisión decíamos que el hecho generador de la excesiva onerosidad debía ser sobreviniente a la celebración e imprevisible para las partes. Bueno, aparentemente el proyecto, ahora en su propuesta de modificación, le quitaría el elemento de la imprevisibilidad. Será porque en nuestro país los desajustes económicos ya a esta altura del partido son absolutamente previsibles porque los repetimos y los repetimos y los repetimos en el tiempo. Bueno, creo que estamos ya cerca del tiempo. Podríamos, la verdad, hablar mucho más, pero me parece que es para por ahí otra jornada, de algunos defectos ya no solamente relativos a la teoría general del contrato, sino a la tipificación de cada uno de los contratos en particular, que bueno, que también se proponen modificar en algunos artículos del proyecto de reforma elevado en el 2018, que la verdad no sabemos qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? Si finalmente terminará prosperando la reforma o no, pero que a mi entender es incompleto porque hay muchos cambios que no prevé. Es muy posible que en unos años tengamos vigente el Código Civil de Vélez, vigente el Código Civil y Comercial y vigente otro Código Civil que posiblemente vendrá en un futuro. Bueno, he terminado la exposición. Muchísimas gracias, Liliana, por tu exposición muy clara, como siempre. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No sé, Ariadna, si tenemos alguna pregunta de los participantes. Invitamos a todo aquel que tenga alguna pregunta a formular, que la haga a través del chat que tiene esta plataforma. Así que, bueno, te paso la palabra, Ariadna. Hola Fabio, gracias. Doctora Lombardo, tenemos una consulta. A ver. ¿Considera que podrían haber incluido más normas referidas a contrataciones electrónicas? Sí, a ver, hay algunas normas referidas al contrato electrónico. Bueno, ya lo electrónico nos va a terminar desbordando. Algunas normas referidas al contrato electrónico aplicables a las relaciones de consumo. Sí hubiera sido bueno incorporarlas a los contratos en general, pero yo creo
que hay muchas cuestiones que en la actualidad han venido para quedarse y que va a haber que adaptarlas a la normativa del Código Civil y Comercial actual en materia de perfeccionamiento del consentimiento, fundamentalmente, ¿sí? En la celebración del contrato electrónico. Tenemos otra consulta, doctora. Si la parte que alega la teoría de la imprevisión queda exceptuado de indemnización por daños y perjuicios. A ver, el que la alega, no estoy entendiendo la pregunta, el que alega la teoría de la imprevisión es el afectado por la imprevisión que se ve con dificultades para cumplir. Yo siempre prefiero no hablar de imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? Porque entiendo que la imposibilidad de cumplimiento está regulada en otros institutos. La imprevisión no impide cumplir, pero sí le dificulta el cumplimiento al deudor. El deudor no le podría reclamar perjuicios al acreedor, que es quien sí está en posibilidades de cumplir, ¿sí? Porque el que no puede cumplir, porque se le tornó difícil ese cumplimiento, es el que invoca o el que pretende la resolución del contrato. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, la persona que la realizó asintió con su cabeza. Ah, bueno, yo no los termino de ver a todos No, acá. porque le enviaron el mensaje por privado, así que... Mm. Otra consulta, ¿cuál es su apreciación respecto de las decisiones judiciales a partir de la reforma en materia contractual? ¿De cuáles de todas? No me lo aclararon. Así Yo les voy a que, decir algo por si alguno de todos los presentes no lo sabe. Yo soy anti-reforma Código Civil y Comercial. O sea que todo lo que me pregunten a mí, yo voy a estar en contra, porque tengo más críticas que elogios. Ahora, la primera crítica que hago es una con la que los abogados tenemos que tener muchísimo cuidado en materia contractual, que es esta que yo les dije cuando inicié en la introducción, de la palabra razonablemente. Ese razonablemente le da todas las facultades al juez para resolver lo que siempre va a terminar resolviendo de acuerdo a su propia convicción. Entonces, vieron que a veces no siempre el juez tiene razón, porque de hecho apelamos una sentencia y la Cámara no las da vuelta, con lo cual el de abajo, mucha razón con lo que decía, no tenía. Nos haya salido favorable o nos haya salido en contra. Entonces, en materias que son tan opinables, dejar las soluciones, yo creo que la norma tiene que ser más precisa y más concreta. Dejar las soluciones al juzgador son peligrosas. En materia contractual tenemos una ventaja, que es que nosotros podemos escribir todo y poner todo en el contrato, para no, por supuesto, siempre que lo podamos hacer, porque muchas veces no lo podemos hacer porque nos vienen los contratos hechos cuando ya las partes están en conflicto. Y muchas veces vienen hechos, mal hechos, o bajados de internet, o porque se lo copiaron de no sé dónde, y los abogados lamentablemente nos tenemos que atener a lo que tenemos escrito porque ya no podemos cambiar nada. Pero siempre insisto, y esto hay que tenerlo como principio rector. Los contratos no se hacen para ser cumplidos para el abogado. Los contratos siempre se van a incumplir. Y entonces, solo en la medida que nosotros pensemos que el contrato se va a incumplir, vamos a vernos ubicados en el litigio. Y decir, ¿qué es todo lo malo que puede pasar acá? Bueno, entonces tratar de preverlo. Como el principio de la autonomía de la voluntad es rector en materia contractual, salvo que nos encontremos con la limitación del orden público, vamos a poder pactar lo que queramos. No sé si me expliqué. perfecto, doctora, vamos con la última pregunta de la actividad del día, que la realiza Fernanda. En un momento de pandemia como el que estamos viviendo, ¿qué postura sobre la teoría de la imprevisión considera usted la adecuada? ¿La que requiere que el deudor no esté
no esté en mora o la que contempla el Código Civil y Comercial? Yo lo que digo que en la situación de la pandemia en la que estamos es todo imprevisible, o sea, no sabemos qué puede llegar a resolver nadie. Lo que sí yo creo es que aquí no hay imprevisión, hay fuerza mayor, porque la circunstancia excede y afecta la posibilidad de cumplimiento. Por supuesto, esta es mi opinión, hay que ver lo que opinan los que terminen resolviendo después, como pasó en el año 2001, que alegábamos imprevisión, y todos los contratos se terminaron resolviendo con la cuestión esta de la equidad, y bueno, partimos las diferencias y nos perjudicamos un poco cada uno, porque si no todos los contratos se caían. Por supuesto que después de que salgamos de esta etapa, si algún día salimos, va a haber una aluvión de juicios relativos a los incumplimientos contractuales, porque hay muchísima gente que no está cumpliendo, y no está cumpliendo porque no puede, no verdaderamente porque no quiere. O sea, no es un incumplimiento deliberado. El que no genera ingresos no puede pagar. Y de hecho ya hay muchos que se están viendo complicados con el cumplimiento de las tarjetas de crédito, que vieron que estuvieron refinanciadas hasta este mes, y ahora a partir de este mes empiezan a venir las cuotas de los saldos financiados, con lo cual la gente, sin que hayamos cesado el aislamiento obligatorio, y por ahí sin generar ingresos todavía, tenga que afrontar el pago de esas obligaciones. O sea, yo creo que se trataron de dictar medidas para temperar, pero que en definitiva esto se prolongó demasiado tiempo como para que se pueda resistir. Bueno, hemos llegado así al final de este encuentro. Agradecerles a todos y cada uno de los presentes que nos acompañan todos los días, invitarlos para mañana, que tenemos una actividad vinculada siempre con el código, en referencia a derechos reales, con otro titular de nuestra casa de estudios. Agradecerle nuevamente desde lo personal a la doctora Lombardo por su generosidad. No, gracias a ustedes. Y también aprovechar a saludar a muchos docentes que nos acompañan todos los días, así que agradecerles a todos y cada uno, no los voy a nombrar porque seguro que me olvido alguno, pero hay muchísimos docentes, sobre todo de la rama civil. Y así que bueno, damos por finalizado esta actividad y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, saludos a todos y gracias a ustedes y gracias a todos por participar. ¿Sí? Que tengan buenas tardes.